Empezamos a soñar unos años antes, sobre todo Eugenio Hunt y yo, compartiendo juntos la posibilidad de hacer un camporama latinoamericano como se había hecho en el año 1990 para el primer camporama internacional que se hizo en Eagle Rock, Missouri. Entonces empezamos a soñar y creo que planeamos el segundo camporama internacional que se hizo en la historia de los exploradores del río a nivel mundial, quizá el tercero, pero creo el segundo. De ahí inició la idea de traer la mayor cantidad de líderes nacionales y destacamentos juntos para compartir y empezar a marcar cómo hacer los camporamas nacionales, ¿verdad? Esa era la idea. En aquel entonces teníamos varios retos. Primero era el reto de traer personas de diferentes países. El transporte en aquellos años no era tan fácil como hoy. La comunicación no tan fácil como hoy. Entonces teníamos resistencia en cierto punto. Por ejemplo, decir, no, estamos en Sudamérica, ¿cómo vamos a llegar hasta Centroamérica? Pero los que llegaron de lejos se dieron cuenta que ayudaron a los niños, los jóvenes que asistieron, ganar una nueva perspectiva en el mundo, ¿verdad? Que no, el mundo no es tan solo la comunidad donde vivo yo o el país donde vivo yo con mis costumbres y mis formas de pensar, sino ganaron una visión más amplia y salieron todos súper bendecidos por ese convivio, ese tiempo espiritual que pasamos juntos. Entonces los obstáculos eran grandes. Otro obstáculo era encontrar un lugar. En aquel entonces los campamentos que existían en muchos países, en este caso estábamos buscando en Costa Rica, los campamentos eran muy rústicos, pero encontramos un lugar donde podíamos estar cómodos, donde había lugar para las carpas, baños necesarios, piscina, porque el calor era fuerte. Encontramos un buen lugar y entonces Dios nos ayudó a superar los obstáculos y creo que damos una buena marca, una buena pauta para el futuro. Bueno, yo recuerdo que llegaron delegaciones de México, llegaron de Dominicana, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, de hecho Costa Rica, Panamá, creo que llegaron de Chile, Ecuador, Argentina. Eran las delegaciones más pequeñas, pero de mayor distancia. No recuerdo sinceramente cuántos asistieron, pero diría yo alrededor de los 300 participantes, líderes incluidos. Y recuerdo que entre los participantes tuvimos Juan Romero, que era uno de los, digamos, los instrumentos que Dios usó para fundar exploradores en Latinoamérica, juntamente con Jorge Davis. Estuvo ahí, llegó también, bueno, de hecho Eugenio Hunt y yo estábamos viviendo en Costa Rica organizando con Félix Guevara y algunos otros el evento, pero recuerdo que llegaron de creo 12, 14 países en total y teníamos la presencia de esos fundadores del ministerio y súper emocionado por aquellos que llegaron, ¿verdad? Súper emocionado. Yo recuerdo que llegaron de la República Dominicana y lo primero es que dijeron, bueno, una noche queremos hacer un, no recuerdo, un sancocho, perdón. Y les faltaba comprar un pollo vivo y algunos otros ingredientes. Entonces, llegando a Orotina, los llevé al mercado, compraron 1 o 2 pollos vivos y ahí los pollos viviendo en el campamento hasta el día de sacrificarlos. Y recuerdo que Amarante, olvido su apellido, pero un líder de la República Dominicana, un hombre de poca estatura, pero espiritualmente un gigante, pero él encontró un garrobo, como dicen en Costa Rica, y le cerró la boca. Creo que era ilegal, pero
tuvieron su mascota andando por el campamento, pero no llegó a ser parte de la sopa. Nos prometieron que lo soltaron al final del campamento sano y salvo, pero pasamos lindos tiempos juntos. Recuerdo sobre todo cuando Juan Romero, una de las noches, dio una reseña de la historia. Lamentablemente en aquel entonces no teníamos la proyección de tener todo el equipo para grabarlo, pero dio una reseña de la historia de los exploradores del rey en Latinoamérica, como él y Jorge Davis viajaban por la región promoviendo escuela dominical, que era lo principal que hicieron, pero a la vez promoviendo exploradores del rey con un librito. No sé por qué era color rosado, pero así lo destruyeron de Editorial Vida y llevaron cajas de esos y lo distribuyeron, y era digamos, la semilla que Dios usó para empezar a dar apertura en los corazones de los líderes de formar la siguiente generación de esta forma. Entonces gozamos mucho esa noche. Después de una reseña histórica, compartió la palabra. Recuerdo que muchos tuvieron un gran impacto en la presencia del Señor, y así cada noche. Y era lo principal. Entonces marcamos, creo, en ese campamento el enfoque espiritual de los camporamas y también las actividades que se puede hacer y cómo organizar los campamentos. Muchos países ya estaban haciendo campamentos nacionales antes de esto, pero creo que de ahí en adelante empezaron a organizarlos con nueva proyección, nueva visión, y creo que muchos países ahora tienen en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, campamentos súper grandes, y creo que Dios usó esa semilla para empezar a dar proyección para ese crecimiento. Bueno, yo recuerdo cuando Eugenio Hunt y yo estábamos pensando, planeando, orando, conversando con los líderes nacionales sobre la idea de hacer este campamento. Decidimos si íbamos a hacer el Camporama en 96 con el tema de caballeros actuales, con el fin de hacer un solo Camporama latinoamericano y no volver a hacer más hasta que alguien llegara a tener la visión. Y ahora, gracias a Dios por el liderazgo de NERLAC, hay visión y proyección para llamar y convocar los países a celebrar un Camporama latinoamericano de nuevo, y damos gracias a Dios por eso. Y creo que los obstáculos que nosotros enfrentamos en aquel entonces, por un lado en la logística, siempre hay sacrificio para viajar a nivel internacional, pero ahora los medios están ahí, hay cómo llegar, la comunicación es superior, creo que pueden superar los obstáculos, pero el obstáculo más grande queda, como dicen, entre orejas, y tenemos que sacar esa mentalidad de que no se puede o que estos niños son muy pobres, y tenemos que tener esa proyección, esa visión de decir, este niño, este joven quizás no puede en lo práctico, pero les podemos enseñar cómo tomar pasos de fe y ver a Dios cumplir lo que Él promete, y después hacerlos llegar a un campamento en un país donde las costumbres, la comida, todas las cosas va a ser un poco diferente, y como eso va a ampliar la perspectiva de estos niños, no podemos minimizar el impacto que esto puede tener en la vida de los niños. Entonces, en lugar de decir, mis niños no tienen cómo, debemos empezar a pensar cómo puedo hacerlo para que estos niños ganen esta experiencia, y wow, cómo puede esto cambiar el rumbo de sus vidas. En lugar de ver que solo voy a poder vivir toda mi vida aquí en este rebaño, pueden decir, wow, como dijo un predicador, mi iglesia no es mi comunidad, mi iglesia es el mundo. Y podemos ampliar la perspectiva de los niños que algunos creen que solo tienen esto, y nosotros podemos ayudarles a ver que con Dios pueden alcanzar mucho más. Creo que vale la pena cada país decir cómo podemos llevar una delegación no importa si son de lejos, cómo llevar una delegación de 50, 100, 200, de cerca, 2, 3 mil, y ver cómo hacer un campamento. Es algo tremendo. He participado en los camporamas internacionales en los Estados Unidos, también en Europa, y la proyección, el entusiasmo, el intercambio, la hermandad es increíble y vale la pena. Les insto a captar y pedir a Dios que Él le haga
ver las posibilidades que existen y les animo a seguir adelante y alcanzar esta meta.